Hola amigos, estamos en la hermosa ciudad de Buenos Aires. El motivo de nuestro video de hoy es mostrarles de qué arquitectura fea y arquitectura liberal hablaron Javier Milei y Tucker Carlson. El presidente de Argentina y el periodista norteamericano mencionaron, pero no mostraron los edificios. Así que en esta oportunidad queremos que conozcan más en detalle. En la entrevista, Carlson Tucker habló de un choque arquitectónico cuando daba una vuelta por la ciudad. Según él, la arquitectura de Buenos Aires es una mezcla de edificios hermosos e increíblemente feos, y siente que se corresponden a diferentes épocas políticas. En su respuesta, Javier Milei dio dos ejemplos. Una, la arquitectura de Argentina liberal, admirada por el mundo, y otra, la arquitectura fea, cada vez más chata y cuadrada. Así que veamos estos dos ejemplos y algunos más en este video. Según Javier Milei, la arquitectura de Argentina gloriosa, admirada por todo el mundo, el mejor ejemplo de ello es Teatro Colón. Justo ahora la gente está saliendo. La fachada del Teatro Colón está sobre la calle Libertad y está ubicada en la Plaza Lavalle. El Teatro Colón fue inaugurado en 1908 con una actuación de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Es conocido por su excepcional calidad acústica, reconocido mundialmente. El Teatro Colón es conocido por sus óperas, ballet, música clásica, sinfonías y eventos culturales. El edificio del Teatro Colón es una obra maestra arquitectónica, estilo predominante ecléctico, diseñado por arquitectores Trambolini, Miano y Durmal. Es un edificio enorme, aproximadamente 100 metros de largo y 50 metros de ancho. El teatro tiene una capacidad para 2.500 espectadores distribuidos en diferentes niveles, en palcos, balcones y plateas. Este es un teatro, uno de los más grandes del mundo. Así es la sala principal. Hermoso. Acá en Teatro Colón se puede contratar visitas guiadas, donde puedes conocer todo el Teatro Colón sin ir a ver el show. El Teatro Colón es sin ninguna duda una riqueza cultural de la Argentina en la época liberal. Acá también sobre la Plaza Lavalle hay un edificio interesante de estilo libertario, como decía Milei. Es la escuela de Presidente Roca, estilo greco-romano. En la Plaza Lavalle hay un monumento de general y político argentino Lavalle, y atrás de él un mirador Masu, edificio parcialmente demolido y solo se quedó el mirador. También hay un edificio sólido de Corte Suprema, Palacio de Justicia Argentina. El edificio fue inaugurado en 1910. Muy hermoso. Esos son los ejemplos de época liberal de que habló Javier Milei. Es interesante que Tucker Carlson
no era tan específico de arquitectura que él mencionaba, arquitectura de edificios feos y hermosos. Así que no podemos decir qué exactamente refería Tucker Carlson. Llegamos a un punto muy importante en la hermosa ciudad de Buenos Aires. Es la avenida principal, arteria de Buenos Aires, Avenida 9 de Julio. El nombre 9 de Julio conmemora el Día de Independencia de Argentina, 9 de julio 1816. La avenida tiene 140 metros, que es una de las más anchas avenidas en el mundo. Estamos frente al obelisco, es el monumento más emblemático de la ciudad de Buenos Aires. El monumento fue construido en 1936 y de la piedra blanca. Sí, traída de la ciudad de Olavarría. Tiene 67 metros de altura. Está ubicada en corazón de Buenos Aires, sobre Avenida Corrientes y Avenida 9 de Julio. Estos edificios en esquina son también de época liberal. Es muy lindo todo. Esta es famosa Diagonal Norte. Yo solamente voy a usar un poco mi imaginación. Tal vez cuando Tucker Carlson dio una vuelta por la ciudad, él pudo ver este edificio, que es bastante feo, en mi opinión. Amigos, no es una discusión política. En este video solamente seguimos los ejemplos que dio Javier Milei sobre el tema de arquitectura, cuando Tucker Carlson empezó a hablar de choque arquitectónico. Según Javier Milei, en segundo ejemplo que él dio, este edificio, Ministerio de Obras Públicas, es un edificio verdaderamente feo, con características soviéticas cuadradas. Bueno, yo soy nacido en Unión Soviética. Para mí, en mi opinión, yo no veo este edificio tan feo, ¿sí? Para mí es una arquitectura más como estilo racionalista, ¿sí? Funcional. Así que yo no lo veo tan feo, ¿sí? Edificios de este estilo fueron construidos en todo el mundo, no solamente en Unión Soviética, también en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Es un edificio gubernamental que fue construido en 1936, mismo año que se inauguró Obelisco. En esta época, estos tipos de edificios como este eran muy de moda. Este es el primer rascacielos que fue financiado por el Estado. Tiene 93 metros de altura y 22 pisos. Además, este edificio tiene dos retratos gigantes hechos de acero de Evita. Acá en la fachada norte, en 1951, se levantó un palco donde Evita dio su discurso anunciando su candidatura a vicepresidenta. Hablaba a la gente, ¿sí? Con este micrófono. Hoy en día del partido clásico juega Boca y River Plate. Los buses de Boca vienen ahora. Leo es la hincha de Boca. Así como Argentina festeja los partidos clásicos.
¿Estás feliz, Leo? Tenemos oportunidad de mostrar un poco cómo festejan la hincha de Boca. El fútbol es parte de la cultura argentina. Es una parte grande. En la entrevista, Javier Milei también mencionó de esta escultura, o digamos conocido como monumento de coima, cuando una persona tiene mano así, como pide la propina. Muchos arquitectos y historiadores dicen que a esta época, en 1930, para construir este edificio, el gobierno Estado tomaba muchas coimas. Así dicen, pero no es cierto. Estructura por el medio de edificio. En la fachada del sur, la evita se ve así, con sonrisa mirando al sur de la ciudad, como está mostrando que este sector de la ciudad está olvidado, digamos, donde vive la gente más pobre. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Chao. Chao. Chao amigos. ¿Y por qué te lloraste, Leo, allá cuando pasaron dos buses de Boca? Porque era mi primera vez que vi el autobús y quería ponerme la camiseta de Boca para estar con los hinchas. Ah, ¿sí? Para hacer una verdadera